Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 21 de julio, 25 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Llevamos 654 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. En primer lugar, mis disculpas por el retraso hoy en la publicación de este informe. Hemos tenido un corte de luz bastante significativo que nos complicó todo. En fin, y es un gusto reencontrarme con ustedes después de un fin de semana con noticias locales, regionales, pero también con actos de recordación de la comunidad de israelíes originarios de América Latina, conmemoración del aniversario del atentado a la AMIA, a la comunidad judía de Buenos Aires. Todos sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que las noticias no se cuentan en primera persona, pero lamentablemente a mí me toca ser parte, ser protagonista de esta noticia, de estas recordaciones que tienen que ver con los dos atentados, porque el 18 de julio de 1994 mi tío Jaime Plaxin fue víctima del atentado a la AMIA y antes, el 17 de julio de 1992, mi tía Graciela Levinson fue víctima del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y yo estuve hablando y contando la dimensión humana de todo esto el jueves en el acto en Kiryat Yam, en Krayot, en el norte de Israel. Anoche en Beersheba, en el sur del país. Esta tarde estaré aquí en mi ciudad, en Ashdod, también hablando en el acto. En esas ciudades y por supuesto en otras también hay monumentos y placas recordatorias, homenajes a las víctimas de los dos atentados. Así que aprovecho para agradecer a todas las personas que organizaron, participaron, que estuvieron presentes en estos homenajes que mencioné y en los demás que se hicieron también, por supuesto. En todos los casos son encuentros muy emotivos, muy sentidos, que dejan en claro que no olvidamos a las víctimas ni las olvidaremos y que no dejaremos de luchar por justicia. Ahora sí, vamos a comenzar con las noticias y nuestra recorrida por los diarios y los medios aquí en Israel, pero comenzamos con una noticia que no está en los diarios de hoy y aquí vemos cómo la recoge Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, porque la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ataques en la zona de Hodeida, en el oeste de Yemen, y esta es la respuesta de Israel a ataques con misiles y drones de los hutíes desde Yemen, incluso este fin de semana. El ministro de Defensa Israel Katz dijo que Tzal, las fuerzas de defensa de Israel, atacaron objetivos terroristas del régimen hutí en el puerto de Hodeida y reprimen con firmeza los intentos de los hutíes por restaurar infraestructura terrorista que ya había sido previamente atacada por Israel. Katz advirtió que el destino de Yemen será el mismo que el de Teherán. Abro comillas, los hutíes pagarán un alto precio por lanzar misiles contra el Estado de Israel. Seguiremos actuando en todo momento y lugar para defender a nuestros ciudadanos. Fin de la cita. Bien, y ahora sí vemos la primera plana del diario Yediot Aharonot, que encabeza con una información. Por primera vez en la guerra, Tzal se prepara para operar en los campamentos del centro de la Franja de Gaza. Y el titular dice: las familias temen la ampliación de la ofensiva pondrá en peligro a los secuestrados. En medio de la montaña rusa, dice el diario, que se sacude entre la desesperación y la esperanza, una fuente del gabinete estimó anoche que se puede llegar a un acuerdo en un lapso de 2 semanas. Y con esto de la montaña rusa se refiere especialmente a los familiares de los rehenes, que están entre las declaraciones de que ya estamos cerca a un paso del acuerdo, pero que no.
y muchos de ellos dicen, y se puede entender, que ya no siguen el hilo de esas declaraciones. Entonces, vuelvo a las declaraciones de esta fuente al diario Yediot Aharonot. Las diferencias se achicaron, pero jamás intenta ganar tiempo. Los familiares, en este caso, citan al hermano de los rehenes Gal y Ziv Berman, dicen que tienen miedo de que suceda lo mismo que con los 6 secuestrados que fueron asesinados por Hamás hace casi un año dentro del túnel en el que estaban retenidos cuando las tropas israelíes se acercaron. Vivimos con ese miedo todo el tiempo, dice por supuesto este familiar. Ayer, por primera vez desde el comienzo de la guerra, Tzahal difundió un aviso de evacuación para la población en Dir el-Balaj antes de comenzar a operar en un área allí donde hasta ahora no habían operado por tierra. Y eso fue así hasta ahora debido a la estimación de las fuerzas de seguridad de que allí hay secuestrados israelíes. Allí se encuentran varios de los rehenes en esa zona y por supuesto por el temor a ponerlos en peligro. Y los palestinos, como decía, recibieron avisos con la exigencia de desocupar incluso las carpas donde estaban viviendo hasta ahora. Así lo mostraban anoche en Canal 12 de la televisión israelí. Ese es el mapa de la Franja de Gaza. Vuelvo a mostrar el primero. Beit Hanun arriba, le sigue la ciudad de Gaza, debajo Han Yunes y Rafah. Y lo que se muestra en este siguiente mapa es Dir el-Balaj, donde justamente llegó ayer el aviso de evacuación de las fuerzas de defensa de Israel. El diario Ma'ariv de hoy recuerda en su informe sobre este tema que varios de los secuestrados que salieron de Gaza en los acuerdos anteriores fueron liberados justamente allí, en Dir el-Balaj, y que en las imágenes de esas ceremonias macabras que hacía Hamás cuando los liberaba, se veía con toda claridad una diferencia bastante llamativa con los otros lugares que están completamente convertidos en escombros. En cambio, el área de Dir el-Balaj no. Mientras tanto, el diario Israel Hayom trae este informe sobre un nuevo plan de acción del comandante en jefe de Tzahal, Eyal Zamir, a quien se ve allí en la foto, porque en una recorrida que hizo ayer en la Franja de Gaza se encontró nada menos que con su hijo. El título de esta nota es: el primer ministro Netanyahu le prohibió a Zamir presentar su plan de lucha ante el gabinete. Zamir, dice el diario, presentó ante el gabinete reducido su plan de cómo continuar la operación militar en la Franja de Gaza, pero el primer ministro Netanyahu no permitió que los ministros lo debatieran y le prohibió que lo presente ante el gabinete completo, el gabinete de gobierno. Contrariamente a los informes que se difundieron, Israel Hayom explica que el plan de Zamir no incluye la toma, la conquista completa de la Franja de Gaza, sino, a grandes rasgos, lo que sí incluye es rodear y bloquear zonas de la Franja de Gaza mientras el ejército debilita por completo a Hamás, impide que se recupere y que vuelva a fortalecerse. Las tropas no combaten en este plan todo el tiempo, sino que realizan incursiones puntuales y con esto se reduce el desgaste de los soldados que están combatiendo, como sabemos, desde hace tanto tiempo. Por el momento, por supuesto, no se pueden dar a conocer más detalles sobre este plan de Zamir, por razones obvias, porque no le podemos dar al enemigo detalles de cómo vamos a actuar. Como dijimos, los ministros del gabinete reducido, que son los que llevan a cabo los debates sobre los temas más significativos y toman las decisiones más importantes, no pudieron hacerle preguntas a Zamir ni debatir el tema porque el primer ministro Netanyahu no lo permitió. Tampoco dio luz verde para que presentara el programa de acción ante el gobierno, que es el foro donde formalmente se reciben esos planes. El diario Israel Hayom cita fuentes según las cuales Netanyahu sigue insistiendo en impulsar el plan de la ciudad humanitaria, que implica la movilización
de cientos de miles de palestinos y su reubicación en el sur de la Franja de Gaza. Como ya hemos informado, el ejército se opone a este plan, más allá de las críticas internacionales que ha generado, porque según este plan se transfiere una gran cantidad de población civil y se la limita a un espacio muy reducido, de donde una vez que entran no pueden volver a salir, y allí reciben, de acuerdo con este programa, toda la ayuda humanitaria, alimentos y demás. Según este diario, en debate sobre el tema la semana pasada, el comandante en jefe de Tzal, Zamir, calificó esta opción de error estratégico e incluso trampa estratégica, ya que en ese caso, dice, el ejército israelí debería hacerse cargo de no solo de acabar con Hamás, sino también de alimentar a 2 millones de palestinos. Mientras tanto, ¿qué sucede en las negociaciones para terminar la guerra y liberar a los secuestrados? Las negociaciones en Doha continúan y a un ritmo muy lento y sin grandes avances, aunque sí en algunos temas, como dijimos, se achicaron las diferencias. El gobierno israelí decidió que no va a enviar una delegación del más alto rango a Doha como para cerrar los últimos detalles, pero al mismo tiempo tampoco decidió retirarse de las negociaciones. O sea, todo queda más o menos igual. Y fuentes involucradas en el tema dijeron que esta posibilidad de enviar a una delegación de más alto rango quedó completamente descartada y que en este momento no hay previsión de cuándo se podría lograr ese acuerdo o un acuerdo. Tampoco está previsto que el enviado del presidente estadounidense Trump, Steve Witkoff, llegue a Doha, donde se están llevando a cabo las negociaciones, y como sabemos, esa es siempre una señal de que hay avances. Si Witkoff va a Qatar, eso significa que las cosas están yendo bien, pero si Witkoff no asoma por esta zona, como está sucediendo ahora, significa que no hay progreso en las negociaciones. Anoche, el enviado de Trump para el tema de secuestrados y rehenes, Adam Boehler, dio una entrevista a la cadena CNN en la que apuntó directamente a Hamás y culpó al grupo terrorista por la falta de avances en las negociaciones. Dijo que en Hamás son muy testarudos, textualmente, se le hicieron muchas propuestas que debió haber aceptado, es momento de que Hamás actúe para liberar rehenes, de lo contrario Israel deberá actuar y en el ámbito militar. Fin de la cita. De la Franja de Gaza nos vamos a Siria, donde, como sabemos, la violencia se extendió por el país, especialmente en la zona sur, e Israel decidió intervenir en defensa de sus aliados, los drusos. En el ejército israelí creen que algunos drusos que cruzaron la frontera desde Israel hacia Siria la semana pasada todavía no regresaron y se teme que se unan a los combates en Siria si es que se reanudan. Se estiman que son unos pocos, máximo unas decenas, pero como vimos la semana pasada, esto significa un peligro muy grande, no solo para ellos, también para Israel. Al mismo tiempo, están haciendo esfuerzos para tranquilizar, dicen, a cientos de drusos, excombatientes del ejército israelí, con estatus de reservistas no activos, para que no lleven a cabo sus amenazas, que no simplemente las dijeron, publicaron una declaración, un petitorio que firmaron todos ellos, diciendo que se unirán a sus allegados drusos del otro lado de la frontera si el cese de fuego que se decretó colapsa y no se respeta. Los informes oficiales dicen que justamente el cese de fuego sí se mantiene y cesaron los combates en el distrito de As-Sueida. El portavoz del Ministerio del Interior del régimen de Ayara dijo que las fuerzas de seguridad del régimen entraron en la ciudad y comenzaron a restablecer el orden después de que las tribus beduinas fueran retiradas del área. Israel dejó que eso sucediera. ¿Y por qué la semana pasada Israel no se limitó a atacar
el sur de Siria, donde los drusos eran masacrados, sino que amplió su ofensiva a la capital siria, a Damasco, y atacó también símbolos e instituciones del gobierno, como el Palacio Presidencial y la Comandancia del Ejército. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, la razón por la cual Israel está detrás de este ataque tan excepcional es que había un conflicto político-diplomático entre el gobierno israelí y el régimen sirio de Ahmed al-Shara. Según este informe, la ofensiva israelí fue una medida de represalia contra el presidente sirio al-Shara debido a un incidente grave en las relaciones bilaterales. ¿Qué pasó? En Israel había indignación porque al-Shara actuó en contra de acuerdos que había alcanzado con Israel en secreto, acuerdos que no se dieron a conocer públicamente, y por eso atacaron las instituciones del gobierno. Recordemos que el sábado pasado un representante sirio y uno israelí se encontraron cara a cara en Azerbaiyán, y en esa reunión el gobierno sirio pidió a Tzahal que se retire de la zona sur, de esa franja de separación que Israel estableció desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El gobierno sirio nuevo pidió que Israel regrese a las líneas de cese de fuego de 1974. Israel respondió que no, que tiene toda la intención de permanecer allí hasta que le quede claro si este gobierno sirio es estable o no, si es lo suficientemente estable, decía la noticia, y entiendo yo que esto se trata de si es lo suficientemente estable y tiene el compromiso de no permitir que una vez que Israel se retire, esa franja se convierta en refugio de milicias y grupos terroristas de todos los colores, de todos los orígenes, cuyo único denominador común es que quieren atacar a Israel. En esa reunión, vuelvo a la reunión entre el representante sirio y el israelí, Israel sí propuso un acercamiento entre los dos países, mejorar las relaciones bilaterales e incluso abrir embajadas. Siria respondió que no, que todavía es pronto para normalizar las relaciones con Israel. Primero, déjennos imponer nuestro gobierno en Sueida, dijeron los sirios, que dicen que Israel aceptó esto y que aceptó hacer la vista gorda mientras el régimen de al-Shara imponía su autoridad a los drusos en Sueida. Israel dice que de ninguna manera aceptaron esto, que nunca dieron su consentimiento a algo así, pero lo cierto es que al día siguiente de ese encuentro estalló la violencia en Sueida. Hablamos del sábado anterior. Como sabemos, beduinos comenzaron a masacrar drusos, Damasco envió fuerzas para imponer orden, y en Israel entendieron que Ahmed al-Shara estaba haciendo justamente esto que sus representantes habían anunciado, o sea, tomar control de Sueida, a lo cual se sumó la presión interna de los drusos en Israel, que exigían, pedían, clamaban que Israel protegiera a sus hermanos. Y todo esto llevó a la decisión de las autoridades israelíes de llevar a cabo una ofensiva, y no una cualquiera, sino un ataque intenso y dirigido al corazón del gobierno de Ahmed al-Shara. Y por eso Estados Unidos, dice este informe de Galei Tzahal, mandó al enviado para Siria, Tom Barak, a calmar los ánimos y hacer que las aguas regresen a su cauce, y esperemos que allí se queden. Y como suele suceder, de Siria nos vamos a Irán, porque el jefe adjunto de operaciones del ejército, vicealmirante Mahmoud Musavi, declaró hace unas horas que su país ya repuso todas las defensas antiaéreas destruidas durante la guerra con Israel del 13 al 24 de junio. En una entrevista con la agencia de noticias DEFA, Musavi dijo que el enemigo sionista, dicho esto entre comillas por supuesto, buscaba destruir la capacidad defensiva de Irán, y el enemigo no pudo lograr sus objetivos
a pesar de sus intentos. Mousavi dijo que Israel no entró en guerra solo, sino que tuvo la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN y que, por supuesto, Irán los venció a todos. Sigo en Irán porque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Bakai, anunció esta madrugada que Irán, el Reino Unido, Francia y Alemania mantendrán conversaciones sobre el programa nuclear este viernes en Estambul. Esto sucede después de advertencias de estos tres países europeos de que la no reanudación de negociaciones conllevará, o sea, traerá como consecuencia la reimposición de sanciones internacionales contra Irán, y eso es lo último que el gobierno iraní quiere y lo último que la economía iraní necesita. Como decíamos entonces, son tres países, Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos como Grupo E3. Los ministros de Relaciones Exteriores de estos países y la alta representante de la Unión Europea de Política Exterior mantuvieron este fin de semana una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, la primera desde que Israel y Estados Unidos atacaron las instalaciones nucleares iraníes hace un mes. El grupo E3 declaró que restablecerá las sanciones de la ONU contra Teherán mediante el mecanismo de restitución rápida, o sea, el snapback, para finales de agosto si las conversaciones que estaban llevando a cabo Irán y Estados Unidos antes de la guerra no se reanudan o si, incluso si se reanudan, no se produce ningún avance, como para no dejarle a Irán la opción de hablar y hablar y hablar y mientras tanto seguir ganando tiempo para continuar con sus planes en la región. Y de Irán volvemos a Israel, a la información del ámbito local. La noticia está, o mejor dicho, no está en el juicio al primer ministro Netanyahu, que pidió la cancelación de las audiencias de hoy y de mañana en el contrainterrogatorio debido a que padece gastroenteritis por una intoxicación alimentaria. En la petición al tribunal, los abogados de Netanyahu explicaron que el primer ministro se sintió mal en la noche del sábado después de ingerir alimentos en mal estado. La fiscalía y los jueces aceptaron el pedido, que estuvo acompañado por informes médicos y la documentación correspondiente, y la próxima comparecencia de Netanyahu en el juicio será, si todo va bien, el 5 de septiembre, después del receso judicial de verano. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, el primero de la semana. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.